Hola amigos y amigos de YouTube, mi nombre es Cristian García, el de mi compañera María Yunga y el de mi compañero Alex Pintado, y somos estudiantes de la carrera de Ciencias Médicas de la Universidad Técnica de Machala, y el objetivo de este video tutorial es explicar las unidades de almacenamiento, los métodos abreviados de la computadora y las seguridades del sistema operativo. Comencemos. El día de hoy hablaremos acerca de las unidades de almacenamiento. Bienvenidos. No podemos iniciar el tema sin saber primero qué es una unidad de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento son dispositivos periféricos del sistema, que actúan como medio de soporte para la grabación de programas de usuario, así como de datos y ficheros que son manejados por las aplicaciones que se ejecutan en estos sistemas. Por lo tanto, su computadora necesita formas permanentes de almacenamiento para guardar archivos de datos que desee usar a diario. Los dispositivos de almacenamiento también son denominados unidades de almacenamiento. Fueron desarrollados para satisfacer estas necesidades. Las unidades de almacenamiento no podrían ser la excepción en el avance tecnológico. Es por ello que hoy hablaremos acerca de las primeras unidades de almacenamiento que fueron creadas hasta las últimas con las que hoy podemos contar. Si hablamos de los pioneros en unidades de almacenamiento, sin duda alguna debemos hablar del disquete. Los disquetes eran discos flexibles que estaban construidos en un material plástico flexible, el cual estaba recubierto de un material magnético sobre el cual se grababan los datos deseados. Para 1971 a 1972 se fabrica el primer disquete de 8 pulgadas al cuadrado, lo que era aproximadamente unos 20 centímetros, con una capacidad mínima de almacenaje de tan solo 150 kilobytes. Para 1984 se fabrica el disquete de 5 pulgadas un cuarto, lo cual eran unos 13 centímetros aproximadamente al cuadrado. Poseía la capacidad de almacenaje de 1,2 megabytes. Para 1999 se fabrica su última versión, esta con mucha más capacidad y con un tamaño mucho más reducido. Medía casi 9 centímetros, unas 3 pulgadas y media, y tenía la capacidad de 150 a 200 megabytes. Estos medios no eran seguros, ya que eran susceptibles a desgaste, ya sea por el tiempo y por el uso, lo cual provocaba daños irreparables en el dispositivo, y como consecuencia de esto, su información se perdía. Esto contribuyó para que estos dispositivos no se mantuvieran por mucho tiempo en el mercado. Continuando por los avances de la creación de unidades de almacenamiento, debemos hablar del CD-ROM, cuyas siglas responde a su nombre en inglés, disco compacto. El mismo fue creado por un holandés y un japonés en el año de 1979. Para 1984, los CDs salieron al mundo de la informática. El diámetro de la perforación central de los discos compactos fue determinado en 15 milímetros, cuando entre comillas sus creadores se inspiraron en el diámetro de una moneda de 10 céntimos de florín de Holanda. En cambio, el diámetro de los discos compactos los hay en dos versiones, de 9 centímetros y de 12 centímetros, lo que corresponde a la anchura de los bolsillos superiores de las camisas para hombres, pues, según la filosofía de sus creadores, todo debía caber allí. Un CD-ROM estándar de 12 centímetros alberga de entre 650 a 700 megabytes de datos, y los especiales de gran capacidad pueden llegar a los 800 y 900 megabytes de datos. Por otro lado, los CDs de 9 centímetros de diámetro pueden albergar hasta 200 megabytes de datos. El CD-ROM es popular especialmente para aplicaciones multimedia como video y audio.
Un CD promedio pesa menos de 30 gramos. Uno de los grandes avances en la creación de unidades de almacenamiento, sin duda alguna, han sido las memorias USB, cuya abreviatura USB corresponde a su nombre original y en inglés Universal Serial Bus. Son dispositivos de almacenamiento que utilizan una memoria flash para guardar información, misma razón por la que también se les conoce como memorias flash. En otros países también se les denomina como pendrive, memorias y USB. Para 1996 y 1998 se crea la primera generación de memorias USB, o también llamadas USB 1.0 y 1.1. Estuvo a cargo de la empresa israelí M-System. Se las creó con las asombrosas capacidades para la época de 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512 megabytes. Aunque actualmente esas capacidades de almacenamiento son insignificantes, para su lanzamiento eran algo extraordinario, ya que si recordamos, las memorias USB llegaron a reemplazar a los disquetes. Las memorias USB de primera generación funcionan, ya que en la actualidad la tensión la reciben a través de la alimentación del propio conector de 5 voltios y su consumo de 2,5 vatios como máximo. Posteriormente, en el año 2000, surgieron las memorias USB de segunda generación, o también llamadas USB 2.0. Las mismas tenían capacidades que iban desde 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB y 16 GB. Para el año del 2009 se crea la tercera generación de memorias USB, o USB 3.0, cuyas capacidades de almacenamiento iban desde 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB. Actualmente existen memorias de tercera generación con una capacidad de 1 terabyte, lo que hace a estos dispositivos muy útiles para almacenar grandes cantidades de información. No podíamos dejar de mencionar a una importante unidad de almacenamiento como lo es el disco duro. El disco duro es un medio de almacenamiento por excelencia. Desde que en 1956 saliera el primer disco duro hasta nuestros días, el disco duro ha tenido un gran desarrollo. Los discos duros se emplean en computadores de escritorio, portátiles y unidades de almacenamiento de manejo mucho más complejo. El disco duro es el componente que se encarga de almacenar todos los datos que queremos. Como ya se lo mencionó anteriormente, en el año 1956 se crea el primer disco duro, que a pesar de su gran tamaño, tenía una minúscula capacidad de almacenamiento de tan solo 5 megabytes. Se le llamó RAMAC. Para 1981 se crea el primer disco duro con una capacidad de 1 GB. Dicho disco duro era de gran tamaño y se le llamó IBM 3380. Para 1992 se fabrica el primer disco duro con configuración estándar, con una capacidad mejorada de 2,6 GB. Se le llamó Seagate Barracuda. En el año 2003 se crea un nuevo y mejorado disco duro con una gran capacidad para la época de 37 GB. Se le llamó disco duro Raptor. A partir de este disco duro
Los computadores poseían ya discos duros de mucha más capacidad. La evolución en la creación de nuevos discos duros con mayores capacidades de almacenamiento había llegado. Podíamos encontrar computadores de escritorio y portátiles con discos duros de 250 GB, 500 GB, 750. En computadores mucho más actuales podemos encontrar ya discos duros de 1 TB, 3 TB, 5 TB. Y en computadores de última generación, estos poseen grandes capacidades de almacenaje, pues traen consigo ensamblados discos duros de 10 TB, es decir, 10.000 GB, algo asombroso. Si trabajamos con grandes cantidades de información y no contamos con un computador de última generación, con un disco duro de gran capacidad, una alternativa a estos discos duros convencionales es el disco duro externo, el cual permite al usuario utilizarlo de una manera fácil y sencilla. Podrían caber en la palma de nuestra mano. Los discos duros actuales tienen una gran capacidad de almacenamiento que va desde 1 TB, 2 TB, 3 TB y los de última generación de 5 TB. ¿Qué hace tan versátiles a estos discos duros externos? Su sencillez y rapidez para usarlos y transportarlos. Una gran opción a la hora de guardar nuestra información. Uno de los últimos avances en cuanto a almacenamiento de información ha sido la creación de la nube, la cual es una plataforma en internet que se brinda a través de una página web y que permite a sus usuarios subir determinada cantidad de información. Este tipo de almacenamiento resulta muy útil para el usuario, ya que permite acceder a su información las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de dispositivos móviles, computadores portátiles y computadores de mesa. Tan solo se necesita una conexión a internet para poder acceder a toda la información que almacenó en la nube. Las principales nubes que prestan el servicio de almacenamiento limitado de información son OneDrive, Google Drive, Dropbox y Mega. Este tipo de almacenamiento le brinda muchas ventajas y facilidades para el manejo de su información al usuario. Ahora es el turno de hablar de unidades de medida de almacenamiento. Las medidas de almacenamiento son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio hay disponible en una unidad de memoria. Se le llama medida de almacenamiento al registro del espacio que hay en un dispositivo dado para grabar datos e información de manera permanente o temporal. También se puede decir que una medida de almacenamiento es aquella práctica que realiza con el interés de optimizar el rendimiento y aprovechar todo el espacio que existe dentro de una unidad de almacenamiento. La unidad básica de almacenamiento será el bit. La unidad mínima de medida de almacenamiento será 8 bits, lo que equivale a un byte. 8 bytes equivalen a un carácter, ya sea este un número o letra. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra computadora. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 caracteres. Si tenemos 11 caracteres,
lo multiplicamos por el número de bytes que representa cada carácter, en este caso 8. El resultado será 88 bytes. Es decir, si nosotros escribimos la palabra computadora, esta ocupará 88 bytes de almacenamiento. Las unidades de medida de almacenamiento son las siguientes. 8 bits equivalen a 1 byte. 1024 bytes equivalen a 1 kilobyte. 1024 kilobytes equivalen a 1 megabyte. 1024 megabytes equivalen a 1 gigabyte. Y 1024 gigabytes equivalen a 1 terabyte. Cabe recalcar que estas unidades de medida de almacenamiento son las más utilizadas. También explicaremos las transformaciones de unidades de almacenamiento. Si nosotros vamos a realizar una conversión de una unidad de almacenamiento menor a una mayor, nosotros dividiremos. Si lo vamos a hacer de una unidad de medida de almacenamiento mayor a una menor, multiplicaremos. Utilizaremos las unidades de medida de almacenamiento para la realización de los siguientes ejercicios de conversión. Ejercicio 1. La Casa de Salud Santa Teresita necesita enviar información al Ministerio de Salud de los pacientes ingresados en el año 2014-2015. Esta información tiene un tamaño de 680.527 megabytes. Deseo saber si esta información podré enviarla por correo electrónico, conociendo que el correo me acepta hasta 10 gigas como archivo adjunto. Entonces, tengo 680.527 megabytes de información. Deseo transformarla a una unidad de medida de almacenamiento mayor, entonces dividiré. Para 1024 megabytes que forman 1 giga. El resultado lo obtendré en gigabytes. Entonces 680.527 megabytes representan 664,58 gigabytes. Respuesta. No se podrá enviar por correo esa información, ya que solo soporta 10 GB como archivo adjunto, y la información ocupa un espacio de 664,58 GB. Ejercicio número 2. José tiene en su pendrive archivos de música, imágenes y video, que suman 3.475 megabytes en espacio, y necesita dejarlo vacío, pero no quiere perder esos archivos. Piensa en pasarlos a un CD que tiene una capacidad de 3,50 GB, o al pendrive de su hermano que tiene una capacidad de 3.500.000 kilobytes. ¿En dónde José podrá guardar completamente su información? Entonces, tenemos 3.475 megabytes. Los vamos a transformar a una unidad de medida de almacenamiento mayor, es decir, a gigabytes. Por lo tanto, dividiremos. Para 1024 megabytes que conforman 1 gigabyte, el resultado lo obtendremos en gigabyte. 3.475 megabytes equivalen a 3,39 gigabytes. Los mismos 3.475 megabytes los transformaremos a una unidad de medida de almacenamiento menor. Entonces multiplicaremos por 1024 kilobytes que conforman 1 megabyte. Entonces, el resultado lo obtendremos en kilobytes. 3.475 megabytes representan 3.558.400 kilobytes. Respuesta. José no podrá guardar sus archivos en el pendrive de su hermano, ya que los archivos ocupan 3.558.400 kilobytes. Pero José sí podrá guardar sus archivos en el CD, ya que su información ocupa 3,50
sin 39 GB. Tercer y último ejercicio. Andrés llenó el disco duro de su computadora con 900.000 megabytes. Necesita cambiarle el disco duro. Encontró dos en venta por internet. Uno tiene la capacidad de 1 terabyte y el otro tiene 900 millones de kilobytes de capacidad. ¿Cuál deberá Andrés comprar para pasar toda su información? Pues bien, tenemos 900.000 megabytes. Los transformaremos a una unidad de medida mayor, en este caso a gigabytes, por lo cual dividiremos para 1024 megabytes que forman 1 gigabyte. El resultado lo obtendremos en gigabytes. 900.000 megabytes representan 878,90 gigabytes. A esta cantidad la volveremos a transformar a una unidad de medida de almacenamiento mayor, por lo cual lo volveremos a dividir para 1024 GB que conforman 1 terabyte. El resultado final lo obtendremos en terabyte. 878,90 GB representan 0,85 terabytes. Los mismos 900.000 megabytes los transformaremos a una unidad de medida de almacenamiento menor, por lo cual multiplicaremos para 1024 kilobytes que representan 1 megabyte. El resultado final será en kilobytes. 900.000 megabytes representan 921.600.000 kilobytes. Respuesta. Andrés deberá comprar el disco duro de 1 terabyte, ya que ahí podrá guardar toda su información. Conocer las conversiones de las unidades de medida de almacenamiento resulta muy importante en nuestra vida cotidiana, ya que de esta manera podremos tener una noción de la cantidad de espacio que nos queda en nuestros dispositivos de almacenamiento. Gracias.